Esto, ¿qué está pasando aquí? Dejen cierro y vuelvo a abrir porque... Ok, todo se descompuso esto. Es la maldición del proyector, profe. Sí, oiga, la maldición del proyector ya me dejó todo desconfigurado aquí mi herramienta y ahora ya tengo que volver a... Se supone que está aquí en 125 y... Ahí está. Ahora se ve una letrota, ¿no? Creo yo. No, se ve bien, profe. ¿Está bien? Bueno, yo siento que se ve bien. Puede que lo único malo es que no se vean del todo bien las imágenes. Que sí se ven muy grandotas. Es un poco grande, ¿verdad? Déjenlo acomodo un poquito, a ver. Esta es otra cosa, los apuntes tienen una letrota y unos numerotes porque, pues para poderlos ajustar al proyector y ahora que los veo aquí en la computadora los veo muy grandes, pero bueno. O sea, aquí es el 120 y no, creo que está muy chiquito, ¿verdad? Si lo ven bien, le aumento un poquito el zoom. Yo opino que estaba mejor como hace ratito, profe. Aunque se Ajá. ven las imágenes muy grandes, pero el texto se alcanza a leer mejor. Ok. Vamos a... Una cosa así más o menos, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿qué fue lo único? ¿Alguien recordará qué fue lo último que vimos? Empezamos a ver estructuras de memoria, ¿no? En resumen, vamos a ver aquí aprovechando esta imagen, empezamos a ver las áreas de la SGA. Ok, vimos lo que fue Database Buffer Cache y lo terminamos. Ok, vimos también Read Log Buffer, lo terminamos. Ok, vimos también Share Pool. Ok, también lo terminamos, si no me equivoco. Vimos la importancia del Library Cache. Ok, aquí sobre todo platicamos de lo que eran de la funcionalidad que vimos en cuanto a las sentencias preparadas que se guardan aquí para mejorar desempeño, ¿no? Vimos otros áreas como fue, por ejemplo, el Server Result Cache, que comentamos que ahí se guardan resultados de consultas y si después un usuario llega y ejecuta exactamente la misma sentencia, ok, los resultados se guardan en este caché y en lugar de volver a hacer todo el procesamiento, pues se obtienen de aquí y se muestran los resultados, ¿no? Vimos un poquito aquí dentro de esta área el concepto de lo que eran los famosos placeholders, ¿se acuerdan? De programar consultas, ok, que en lugar de hardcodear, por así decirlo, los valores de las variables, utilicemos estos famosos placeholders para mejorar desempeño y de paso también solucionar por ahí algunos problemitas de seguridad, como era, por ejemplo, la inyección de código SQL, ¿no? Y me parece que hasta ahí nos quedamos, ¿cierto? Si ubican todos esos aparte, les es familiar todos esos conceptos que ahorita platiqué de forma muy rápida. Sí, profe. Ok. Recuerdan que también del algoritmo básico cuando se hacen operaciones de ML, ¿no? Cuando se hacen consultas, la función, ¿alguien se acuerda cuál era la función del read log buffer? ¿Quién me platica? En el Pues reader es como log. para, bueno, el compañero. No, adelante, adelante. No, según recuerdo, pues es para garantizar que, digamos, la información ya, las transacciones, pues se guarden en la base de datos, que ya no se tengan que hacer, digamos, en un proceso de recovery, me parece. Ujú. Por aquí hay otro componente, ¿no? Con el cual el read log buffer interactúa mucho. ¿Quién es ese? ¿Alguien me dice? Ay, es el equivalente al DB Writer para el reader log, perdón, ¿cómo se llama? Ajá. El proceso de Logwriter. background es logwriter, ¿no? LGWR. Ok, logwriter. Pero logwriter
significa, justamente es un proceso de background que se encarga de escribir, se llama writer, pero ¿en dónde escribe? Él escribe directo en los read logs. En los famosos read logs, muy bien, ¿no? Por acá están En los los read online, logs. ¿no? Era Online online read read. logs, exacto. Online read logs, por acá anda, ¿no? Entonces, el read buffer en realidad, ¿cuál es su función? Cuando un server process, ¿se acuerdan de los server process que son? ¿Qué era un server process? ¿Quién se acuerda? ¿Una instancia? Otra vez, ¿Una instancia? por instancia. Bueno, con una instancia se genera un server process, ¿no? ¿Quién generaba un server process? ¿Se acuerdan? El user process. El user process, ¿no? Muy bien. Por acá está el usuario desde su laptop lanzando sentencias de SQL Plus. Un user process es quien digamos, representa esa interactividad. El user process, cuando se establece una conexión con el server, ¿verdad? Se le asigna su correspondiente, ¿qué? Server process. Este server process, digamos, es el representante de un usuario en la instancia, ¿no? Hablábamos en clase que el server process es como si fuera el vendedor que está en la tienda y el que nos está acompañando en todo momento, ¿no? Para que nos atienda, ¿no? Entonces, si por ejemplo el usuario lanza una sentencia update, vamos a suponer que queremos cambiar un dato, ¿ok? ¿Qué hace server process? De entrada, este server process va a aplicar el cambio de esa sentencia update. ¿En dónde? En el database buffer caché. ¿Se acuerdan que aquí, qué hay dentro del default pool? Sobre todo en el default pool. ¿Se acuerdan? ¿Qué hay aquí? ¿De qué está compuesto el default pool? Si nosotros hiciéramos un zoom aquí, ¿alguien recuerda? ¿Qué contiene el default pool del database buffer caché? Aquellos cuadritos que dibujábamos ahí, que vimos ahí en clase, que unos estaban en rojo, otros en azul, otros en blanco. Sí, los registros, pero es que yo recuerdo que dijo algo en específico de que ahí se guardaban los datos de algo, pero no me acuerdo de qué. Ajá. Ahí era donde se guardaban los theory y los clean. Bueno, los registros de memoria que ya se ven sincronizados, los que no se ven sincronizados, ¿no? Ajá, el DB Buffer Caché, acuérdense, tiene varias áreas de memoria. Una de ellas es el default pool. En el default pool está formado por un conjunto de buffers. ¿Estos serán qué? ¿No? Buffers. ¿Y qué es un buffer en sí? ¿Con qué se mapeaba un buffer? ¿Se acuerdan? ¿Cómo que en qué se mapeaba? Ajá. ¿Cuál es su correspondiente? Correspondiente, hay un concepto en el cual hay una correspondencia entre un buffer y un qué. Y un bloque de datos, muy bien, un bloque de datos. Ese bloque de datos está en dónde físicamente, en un qué. ¿En un disco? Está en disco, pero dentro de Dentro del data file. un data file, muy bien, dentro de un data file. El data file está formado también por un conjunto de bloques y que cada bloque tiene una capacidad finita que era aproximadamente de ¿cuánto? ¿Alguien recuerda cuál es el tamaño de bloque que configuraron cuando crearon su base? Era 8K, ¿no? 8K, muy bien, ¿ok? Esto se configura cuando se crea el table space. Se recordarán en la instrucción create database. En la instrucción create database define una serie de table spaces. Cada table space define al menos un data file. Y ese data file tiene un tamaño por default de 8K. O su tamaño de bloque, que sería la unidad mínima de lectura y escritura. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando el server process lanza una sentencia update, ¿ok? Más bien el usuario lanza una sentencia update, el server process va a aplicar el cambio en el pool,
Lo voy a poner de este lado. Creo que acá había una imagen que va a ser más útil. Está un poquito más abajo. Acá. Aquí, por ejemplo, ¿no? El server process entonces va a hacer el cambio solicitado por el usuario. Aquí va a ser el cambio. En el momento que hace el cambio, este buffer toma el estatus de, ¿alguien se acuerda? Cuando el server process le aplica un cambio. El Sí. estatus va a ser ¿qué? Dirt. Va a ser dirty, ¿no? Es decir, se vuelve un estatus sucio. ¿Por qué? Porque tiene un cambio que no ha sido sincronizado. Los data files andan por acá. ¿Ok? Todavía no se sincroniza. Al mismo tiempo, server process, al mismo tiempo va a copiar ese cambio en el redo log buffer. Aquí. ¿Ok? Que habíamos comentado en clase que este dato que se registra aquí es una especie de respaldo, ¿no? ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si llega a ocurrir una falla? Esto es memoria, ¿ok? Memoria que si llegara a haber una falla, pues esta memoria es volátil, se pierde. Entonces, el server process aplica el cambio en el buffer, aplica el cambio o guarda aquí la información necesaria para que este cambio pueda reconstruirse en caso de que hubiera una falla. Que a este conjunto de datos y metadatos que se guardan aquí se le conoce como redo record. Redo record. Un redo record que va a ser entonces, va a contener datos y metadatos que me permiten reconstruir un cambio que fue aplicado en el DB buffer cache. ¿Vale? Algunos instantes después, entonces, redo log buffer, ¿qué va a hacer? Va a estar acumulando todos los redo records que los server process van generando. ¿Ok? Si hay muchos usuarios haciendo updates, insert, delete, etcétera, pues este redo log buffer va a empezar a acumular. ¿Ok? Pasan unos cuantos segundos, por así decirlo, y entonces toma este bonche de redo records y los escribe a los online redo logs. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la función del redo log buffer? En realidad nada más es juntar redo records y enviarlos a disco. Es mucho más eficiente, ¿no? Juntar un bonche de redo records y enviarlos de un jalón a estarlos escribiendo de uno por uno, ¿no? ¿Se acuerdan la analogía que hicimos en clase? Que es como tener una caja en donde vamos a estar guardando, no sé, ¿se acuerdan que comentábamos el Calcetín. de los calcetines, exacto, ¿no? Que pues es más fácil agarrar el bonche de calcetines y los aventamos todos al cajón, ¿verdad? A estar enviando uno por uno. Tomo uno, lo guardo, tomo uno, lo guardo y así, ¿no? Entonces, esta es la función del redo log buffer, ¿no? Juntar redo records y enviarlos a los online redo logs. ¿Ok? Ahora, hay otro evento muy importante que es el evento del commit. ¿Qué tiene que ver aquí el commit en este algoritmo? ¿Alguien recuerda? ¿Qué pasa cuando ocurre un commit? Se tiene que sincronizar todo. Se tiene que sincronizar, pero ¿sincronizar quién con quién? Lo que hay en el reader logs con lo que hay pues en un registro, ¿no? En la memoria. Lo que hay en redo log, ¿con quién otra vez, perdón? Hay no me acuerdo cómo se llama, pero bueno, ya con los datos de la base. ¿Con data files? Sí, ese. ¿Alguien opina algo diferente? Como que estas clasecitas nos hicieron daño, ¿verdad? Digo, estos días que no tuvimos clase nos hicieron daño, ¿verdad? ¿Alguien más? ¿En qué momento se van a sincronizar o en qué momento se va a sincronizar los datos que modifica un usuario con data files? ¿Alguien sabe?
Cuando se hace un shutdown. Eso es cuando ocurre un shutdown. Ok, muy bien. Pero no cuando ocurre un commit. Ojo, acuérdense de eso. Los cambios se sincronizan con Online Redo Logs. Exacto. Cuando ocurre un commit. Ok. ¿Commit qué significa? Commit significa que un usuario le dice al manejador: quiero que los cambios que estoy aplicando en mi transacción queden ya completamente permanentes. Te confirmo mis cambios, te confirmo mi transacción. Eso, ¿qué significa? Que la base tiene la obligación, por así decirlo, o tiene ya la tarea de que los cambios que ya hizo el usuario debe de ya de almacenarlos de manera permanente, e inclusive si llegara a ocurrir una falla poquito después que hacer commit. ¿Ok? Es decir, en una transacción, pues ustedes recordarán, tiene un inicio y tiene un fin. ¿Ok? El inicio, ok, se provoca cuando se ejecuta la primera instrucción DML. Ocurre una instrucción DML y ahí nace la transacción. Después el usuario puede estar aplicando varios cambios, varias operaciones, ¿ok? Hasta que llegue a un final. Ese final puede ser un rollback o puede ser un commit. Vamos a irnos ahorita por este camino. Si el usuario hace un commit, significa que el manejador va a hacer permanente estos cambios. ¿Ok? Aunque ocurra una falla. ¿Cómo lo logra? ¿Cómo lo logran los manejadores? Bueno, el secreto está en que cuando hace un commit, cuando se ocurre un commit, antes de que el commit regrese y sea exitoso, antes de que la base nos regresa commit exitoso, la instancia se asegura que todos los cambios que estén en el read log buffer y que estén en el database buffer caché, por lo menos asociados a esta transacción, ya estén respaldados acá en los online read logs. ¿Ok? Si yo cambié, por ejemplo, 3 registros de varias tablas, de una o de más tablas, esos cambios tienen que estar ya respaldados aquí. De esta manera, si llegara a ocurrir una falla justo después que se hace el commit, supongamos que aquí ocurre un commit y unos segunditos después ocurre una falla, ya no habría problema, porque todos los cambios que hicimos aquí ya están respaldados ¿en dónde? En Online Read Logs. ¿Ok? Aquí ustedes podrían decir, bueno, ocurrió una falla, la instancia se murió, se cayó, le pasó algo, no me preocupa. Sin embargo, todavía hay que hacer algunos ajustes, ¿no? Los data files se quedaron sin esos cambios, pero ya están aquí. ¿Ok? Cuando hay una desincronización entre lo que deben de tener los data files y lo que tienen los online read logs, es como el manejador detecta que hay que aplicar un proceso de recovery. ¿Por qué? Imagínense que tenemos un contador. De hecho existe. Más adelante vamos a ver, hay un concepto que se llama SCN, System Change Number. Ahorita lo podemos entender como un contador. Ese contador va incrementándose cada vez que ocurre un cambio en toda la base de datos. De hecho, es un secuenciador. De tal manera, por ejemplo, que aquí ese secuenciador va a decir, bueno, ese secuenciador va en el 15, por ejemplo, ¿no? Cuando ocurrió la falla se quedó en el 15. Pero resulta que acá en Data Files el último cambio que se aplicó fue el 8, por ejemplo. Entonces aquí el manejador detecta. El último cambio aplicado en Data Files fue el 8, pero en Read Logs tengo un cambio más arriba, que implica que del 8 al 15 no se han aplicado los cambios en Data Files. Aquí es cuando el manejador detecta que se requiere un proceso de recovery porque los data files no tienen el cambio más reciente y por lo tanto, ¿qué va a hacer cuando la base reinicie? Va a detectar que los online read logs tienen cambios no aplicados aquí. Entonces, ¿qué va a ocurrir? En un proceso de recovery, pensaríamos que los cambios se van a sincronizar de aquí para acá. Ahí voy con la duda y nada más termino la idea, lo cual es falso. Los read logs nunca se sincronizan de esta manera, de aquí para acá.
sino lo que va a hacer la instancia es que los read records que están almacenados aquí van a volver a aplicarse ¿a dónde? Al database buffer cache. Aquí se van a aplicar otra vez los cambios y hasta ahí se queda el recovery. ¿Por qué aquí? Porque ya con el propio mecanismo de sincronización de la base, en un momento posterior, este recovery que se aplicó aquí, o sea, en realidad, de lo que se hace recovery es del database buffer cache. Hacemos un recovery de lo que había en el cache. El cache se restaura, entonces ya los usuarios empiezan a acceder a los datos e inclusive pueden ver ya los cambios que se recuperaron de aquí y en data files todavía no se sincronizan. ¿En qué momento? Más adelante. Ok. Ese es en realidad lo que ocurre cuando un usuario hace un update y cómo se relacionan todos estos componentes. ¿Vale? Ahora sí, adelante Iván con la duda. Así, que todo eso, bueno, todo ese control se guardaba en los control files, ¿no? O sea, ese Ajá. registro que sí se había respaldado y que no. Muy bien, exacto, sí. En el archivo de control también se guarda este numerito, los dos. En el archivo de control me va a decir, en data files tienes hasta el cambio 8 y en readologs tienes hasta el 15. Entonces también el archivo de control sirve para detectar que hay una falta de sincronización aquí, hay una desincronización entre estos dos archivos y por lo tanto se dispara el proceso de recovery. ¿Vale? Vale. ¿Dudas, alguna otra cuestión? ¿Se entendió esta parte? ¿Ya se acordaron un poco? Por lo menos yo ya recordé esa parte de que volví a levantarlo en el caché las cosas del read-log. Eso ya se me había Exacto. olvidado. O sea, en realidad pensaríamos, ¿no? Que la sincronización que hace falta en el recovery se sincroniza en data files, eso sigue siendo falso. El recovery en realidad se hace recovery del DB buffer cache, no tanto de los data files. Y obviamente ustedes se preguntarían, bueno, entonces, ¿en qué momento ya se van a sincronizar esos cambios en el caché? Perdón, en data files aquí. ¿En qué momento? Por ahí, hace ratito me decían cuando hay un shutdown, eso es correcto. Cuando hay un shutdown, obviamente todo lo que está en DB buffer caché se tiene que sincronizar con data files. ¿Alguien recuerda otro evento que provoque que se sincronicen ahora sí o que se escriban en data files? Cuando el DB buffer caché está muy lleno Ajá, o se muy llena. bien. Ese es otro evento. ¿Ok? Si este DB buffer caché está muy lleno, entonces aquí ya no va a haber de otra más que sincronizar con data files. ¿Ok? Es decir, va a haber una sincronización de aquí para acá. ¿Ok? ¿Quién hace esa sincronización? ¿Alguien recuerda? El DB writer. El DB writer, muy bien. DB writer. ¿Ok? DB writer es el encargado de sincronizar buffers sucios de aquí para acá. Entonces, nótese que una sincronización de aquí para acá no existe realmente. La sincronización hacia data file siempre es del DB buffer caché hacia acá, no de aquí para acá. Los online readologs, ¿para qué sirven entonces? Nada más para hacer recovery en caso de falla, pero siempre es en este sentido, de online readologs hacia DB buffer caché y ya después en su momento DB writer los va a sincronizar para acá. Entonces en un recovery los datos, digamos, se recuperan o los cambios se recuperan de los online readologs hacia el DB buffer caché y después ya hacia data files. ¿Vale? Bueno. Y ya de ahí había otros conceptos también que platicamos, ¿no? Que los buffers que están en el DB buffer caché tienen varias características, ¿no? De entrada tienen un estatus que vimos que eran unused, clean, dirty. Acabamos de comentar, ¿no? Unused, ¿qué significa? Cuando
el DB buffer caché tiene sus buffers totalmente limpiecitos, ¿no? La instancia se acaba de iniciar, entonces están sin uso. ¿Ok? Dirty significa cuando un server process hace un cambio, un buffer, pero este aún no se ha sincronizado. Clean, cuando el buffer ya tiene un dato, pero este no ha sido modificado. ¿Ok? A lo mejor en una consulta, por ejemplo, ¿no? Cuando hacemos una consulta, una instrucción select, los datos que se guardan en buffer, ¿no? Se quedan aquí. ¿Por qué se quedan aquí? Por si después se vuelven a ocupar en lugar de ir a consultarlos o a cargarlos de disco, pues se obtienen de aquí del buffer. Entonces, en ese caso, el buffer tiene estatus de clean, ¿vale? Bueno, acuérdense que también el buffer, el pool, el default pool, perdón, sirve también para guardar datos que fueron consultados en un momento y que si después los volvemos a consultar, pues ya la consulta va a ser mucho más rápida. ¿Ok? En ese sentido también hablamos que cuando hay la necesidad de hacer reemplazo de buffers en el pool, porque ya hay demasiados, por ahí hay algoritmos, ¿no? ¿Qué algoritmos también habíamos comentado? El algoritmo básico es LRU, que significa Last Recently Used, es decir, tiene sentido, ¿no? Los buffers que ya tienen mucho tiempo en el pool, que ya no han sido utilizados, a lo mejor consultamos el número de cuenta o los datos de un estudiante que fue a servicios escolares, ¿no? A hacer un trámite, a lo mejor se fue a dar de baja de forma extemporánea, ¿no? Fue a servicios escolares y entonces eso provoca que a lo mejor los datos del estudiante no están en el DB buffer caché, entonces que va a provocar que estos datos se guarden en un buffer del pool, ¿ok? Y ahí se van a quedar, ¿ok? Si tiempo después viene otra vez, el usuario a lo mejor va otra vez a servicios escolares, después vuelve a consultar sus datos, el dato se extrae del caché y ya nos ahorramos tiempo. Pero ¿qué pasa? No sé, al día siguiente, no sé, o después de unas horas, la base sigue operando, sigue demandando más espacio para guardar más buffers. Va a llegar en el punto en el que, oye, ya tengo demasiados buffers con datos, necesito recuperar espacio porque ya se está llenando el pool, ¿no? Entonces, el algoritmo LRU lo que hace, mira, vamos, este buffer que lo consultó un alumno desde las 7 de la mañana, ¿no? Ya pasó mucho tiempo y ya no se han consultado estos datos, ya no se han usado, entonces podríamos ya descartarlo, ¿ok? Para poder liberar espacio. Es lo que hace este algoritmo, ¿vale? Comentamos por ahí de la existencia de una área que le llaman memoria flash, ¿ok? Que lo que hace este DB buffer, esta funcionalidad más bien es lo siguiente. Lo voy a explicar aquí para que sea un poquito más rápido. Imaginen que aquí está el default pool, ¿ok? Que tiene buffers. Y vamos a suponer que estos buffers que están por acá ya tienen mucho tiempo que no se han reutilizado. Tienen datos, ¿ok? Pero ya tienen cierto tiempo que no se utilizan. En teoría, estos buffers ya podrían descartarse porque pues ya no se han usado, ¿no? Entonces, el problema cuál sería que si, imagínense que descartan estos buffers y unos segundos después viene otro server process y los consulta. ¿Qué creen que va a pasar si estos buffers ya no están, ya fueron descartados unos segundos antes? ¿Qué creen que pasaría aquí? ¿Nadie? O sea, repito otra vez el escenario, ¿no? Fue el alumno que fue a las 7 de la mañana a servicios escolares y se fue a dar de baja extemporánea. Eso provocó que sus datos se cargaran en estos buffers. Vamos a suponer que se ocuparon estos 3 buffers. ¿Ok?
Pasa mucho tiempo y ya este usuario ya no regresó a servicios escolares, pero sus datos están en el caché. ¿Ok? La base sigue operando y llega un punto en el que ya hay demasiados buffers sucios o limpios. Y entonces decide, ¿ok? Decide Dar de baja el... descartar, dar de baja estos buffers, descartarlos pues porque ya no hay espacio. Los da de baja, entonces significa que estos buffers ya no existen. Pero por muy mala suerte llega otra vez el alumno, sabes que ya me arrepentí, no me quiero dar de baja extemporánea. Mejor regrésame a como estaba, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría cuando el server process del usuario intente buscar estos buffers? No los va a hallar, ¿o sí? Ya no los va a encontrar. Va a tener que hacer la lectura, bueno, digamos, completa física. Exacto, va a tener que irse otra vez a data files. Pero esto decíamos es una operación un tanto pesada. Entonces, un poquito para solventar esta problemática, en la Basato se creó una área nueva que le llaman el área de Flash Cache, que le llaman Smart, que de Smart no tiene nada, pero bueno. Smart Flash Cache. ¿Qué hace esta área de memoria? La idea de esta área de memoria es que sea un área que apunte a un disco o a una memoria de tipo flash. Que hoy en día esto lo podemos entender como si fuera un disco de estado sólido, un SSD. ¿Qué ventaja tiene esto? Que cuando estos buffers se descarten porque se requiere, ¿no?, liberar espacio, en lugar de plano de descartarlos, estos buffers se mandan para acá. Los vamos a mandar a esta memoria flash. ¿Qué ventaja tiene? Pues que es un disco de estado sólido. De tal manera que cuando llegue otra vez el alumno a buscar sus datos, ¿ok? Ya no los va a encontrar aquí, pero lo único que va a encontrar, vamos a ponerlo así, es una especie de puntero, ¿ok? En el que me diría, ¿sabes qué? Los datos de este alumno ya no están ya no están en este pool, pero tengo un puntero que me indica que estos datos están en la memoria flash. Entonces, en lugar de irse a data files y traerlos desde acá, ¿ok? Nos vamos a traer de la memoria flash. Obviamente que va a ser más eficiente traerlos de data files o traerlos de la memoria flash. Va a ser más eficiente traerlos de ¿dónde? Ustedes díganme. ¿De la Flash? De la flash. Entonces, este es un mecanismo adicional que me ayuda a evitar releer datos de data files, ¿ok? Y mejor los leo de una memoria flash que es mucho más rápido, ¿ok? Este es uno de los áreas de memoria del DB Buffer Cache, que se llama Smart Flash Cache. Se puede configurar, ¿no?, en bases productivas. Por ejemplo, se compran discos de estado sólido y pueden ser configurados como áreas de memoria flash. Y entonces es como aumentarle la capacidad al DB Buffer Cache, auxiliándonos de un disco de estado sólido. ¿Vale? Entonces a eso es lo que se refiere con el Smart Flash Cache. ¿Vale? ¿Dudas de esto? Bueno, hablamos entonces de que los buffers en el DB Buffer Cache tienen un estatus, ya los vimos, y también hay diferentes tipos de pools. Acuérdense que el DB Buffer Cache está formado por varias subáreas a las cuales se les llama pools, ¿no? Áreas de memoria. El default pool fue el que ya estuvimos platicando, que es el principal, ¿ok? Pero hay otras subáreas. Acabamos de platicar del Smart Flash Cache, ¿ok? El default pool ya platicamos, ¿ok? Keep pool y recycle pool también su idea es parecida. Podemos nosotros, por ejemplo, en el keep pool, ¿por qué se llama keep? ¿Qué entenderíamos por keep? ¿Cómo traducir? Mantener.
Mantener. Mantener, muy bien, mantener. Ok, si a nosotros no nos gusta este algoritmo, recuerden que los algoritmos que acabamos de platicar, cuando un buffer ya tiene mucho tiempo, se puede descartar. Si nosotros queremos forzar a que ciertos datos siempre estén en el caché, ok, es decir, darle la vuelta al algoritmo, LRU, podemos utilizar el keep. Por ejemplo, los datos de una tabla podríamos decirle, manténlos siempre en memoria. Entonces podríamos indicarle que haga uso de este pool. Algo así podría ser como que buffers VIP, ¿no? Una cosa así. Tienen su lugar especial, dedicado y privado, en donde los datos siempre van a estar aquí y jamás se van a eliminar. ¿Ok? ¿Qué situación, que en la práctica, cuál podría ser un uso útil? A lo mejor datos de una tabla que tenemos la certeza que se consultan con una gran frecuencia. Tal vez catálogos estáticos, catálogos pequeños que queremos mantenerlos siempre en memoria. Podemos utilizar el keep pool para que se queden ahí y no los estemos descartando. ¿Vale? Recycle pool, por otro lado, es un pool que podríamos usar para guardar datos que tienen el comportamiento contrario. Es decir, datos que sí los llegamos a usar, pero de forma infrecuente, y que quisiéramos mantenerlos en el pool, podemos utilizar Recycle Pool. ¿Ok? Este otro, NK Pool. ¿Alguien recuerda? También ya habíamos platicado. ¿A qué se refiere esto de los NK Pool? Del tamaño del bloque de datos, ¿no? Ajá, se llaman así porque el default pool aquí va a guardar bloques de datos que tienen 8K, que corresponden al tamaño del bloque de datos de los data files. Pero entonces, ¿en qué momento se podrían utilizar estos pools que tienen un tamaño diferente de bloque? Que puede ser 2K, 4K, 16K. ¿En qué momento se usarían estos? ¿Alguien recuerda? Yo recuerdo que solo los usaban los de mayor tamaño que el número n que habíamos elegido, pero los menores no saben. Ok, miren, vamos a recordar rápidamente. Acuérdense que por aquí va a estar nuestra instancia. Aquí va a estar nuestro DB buffer caché. El default pool es el más grande siempre, que tiene 8K. Y por aquí van a estar otros de menor tamaño. ¿Ok? ¿Se acuerdan que cuando crearon la base de datos anda por acá? Y uno de los parámetros de la base de datos era definir su tamaño del bloque. Tamaño del bloque. Que ese tamaño de bloque me dicen cuánto fue. Ahora hace ratito lo comentamos. Fue de 8K. Ok. ¿Qué quiere decir esto? También cuando crearon su base de datos, crearon varios, ¿qué? Varios table spaces. ¿Quién me dice algún ejemplo de un table space que fue creado cuando se creó su base? Uno de ellos era ¿qué? System, muy bien. Otro. User. Users, muy bien. Otro. Creo que el temp, no estoy muy seguro. Temp, ok. Podemos, es un table space temporal, ok. Otro. ¿Se acuerdan? Sysaux. ¿Y uno más? No. Esta puede ser pregunta de examen, ¿eh? ¿Cuáles son los table spaces que se crean cuando se crean una base? Undo, muy bien. Undo. Que también ya hemos platicado de lo que dan los datos undo, ¿no? Bueno, estos table spaces físicamente, cuando se crea un table space, ¿qué se crea? ¿Quién me dice? Cuando yo creo
cuando un table space nace o cuando se crea un table space, físicamente, ¿qué se crea? Un data file. Un data file, muy bien. Un data file. Y este data file dijimos que tiene un tamaño de bloque. ¿Cuál va a ser su tamaño de bloque por default? 8K. Todos estos data files tienen 8K. Bueno, ¿por qué 8K? Porque es el tamaño de bloque por default que tiene la base de datos. Ok, ahora yo puedo crear un table space después que se llame table space X, cualquier table space. Y aquí me va a dar la posibilidad de que sus data files, puedo definirle a este table space un tamaño de bloque diferente. Un tamaño de bloque que a lo mejor va a ser puede ser de 16K o más chiquito, es un múltiplo o un submúltiplo de 2, puede ser tal vez de 4K. ¿Ok? Yo puedo crear un table space con un tamaño de bloque diferente. Cuando eso ocurre, ya no puedo utilizar el default pool porque el default pool es para bloques de 8K. Si yo creo un table space con un tamaño de bloque diferente y si después quiero obtener datos de aquí, entonces voy a utilizar el pool correspondiente. Por ejemplo, el pool de 4K. Los datos que se guarden en este pool van a provenir de table spaces que tengan un tamaño de bloque diferente. ¿Ok? ¿Se entiende esa parte? Sí. ¿Ok? Ya ven que les digo que en las clases en línea no se duerman, no participan, no hablan, no dicen, abran sus micrófonos. Bueno, cuando quieren hablar, si no, ahorita voy a escuchar por ronquidos, yo creo, ¿verdad? No es cierto. ¿Vale? Entonces, ahora una pregunta más para ustedes. ¿Por qué o bajo qué situaciones ustedes quisieran crear un table space con un tamaño de bloque diferente al default? Cuando sus registros van a ser pues, más pequeños, ¿no? Ajá. Muy bien. Ese es un punto interesante. Si ustedes de antemano saben que los registros el espacio puede aprovecharse mejor con bloques de menor tamaño, pueden cambiarlo. Ustedes se acordarán que por ahí platicamos alguna vez en clase que pues en un bloque de datos puedo guardar registros. Entonces, estos registros puede que un registro a lo mejor no quepa de manera exacta en el bloque, sino que a lo mejor de repente podríamos tener pequeños espacios aquí desperdiciados. ¿Ok? Si nosotros detectamos que esos espacios son grandes, ¿ok? Podríamos entonces crear un table space con un tamaño menor, de tal manera que nuestros datos van a quedar más justos. Entonces, eso puede provocar que los huequitos o los espacios que queden aquí se reduzcan y por lo tanto tenemos un uso mejor del dispositivo. En esas situaciones pudiéramos cambiar el tamaño del bloque. Y si es así, entonces para eso se utilizarían estas subáreas del DB Buffer Cache. ¿Vale? Bueno, ¿qué más vimos del DB Buffer Cache? Ya comentamos lo del reemplazo de buffers, ya comentamos de los algoritmos, comentamos de la memoria flash, ¿ok? Comentamos de que se guarda, en realidad lo que hace el puntero que les platiqué hace rato, en realidad se hace referencia al header. Cuando estos buffers que están en el caché ya no se han utilizado por tiempo, porque ya pasó tiempo, entonces el body de los buffers es lo que en realidad se guarda, o el cuerpo de los buffers es lo que se guarda en la memoria flash. ¿Ok? De tal manera que cuando venga otro usuario y quiera consultar este dato, solamente va a encontrar el header. Aquí el header le va a decir
sabes que los datos ya no están aquí, pero ve y consúltalos a la memoria flash. Y ya con eso pues nos ahorramos volverlos a cargar desde data files. ¿Vale? Muy bien. Hay otro algoritmo que le llaman, basado en algo que le llaman temperatura, pero no es porque los buffers estén calientes o algo del estilo, o porque su temperatura incremente, sino más bien por el hecho de que los bloques sean populares. ¿Qué significan que sean populares? Esto aplica sobre todo cuando se hace una carga de toda la tabla. Imagínense que le pedimos a la base un... Nunca se han puesto a pensar qué creen que va a hacer el manejador cuando le pidamos esto. Select asterisco. Perdón, ahí se me fue una L. From tabla. Pero ¿qué pasa si la tabla tiene millones de registros? Unos 100 millones de registros. ¿Qué me dirían de esto que quiere hacer el usuario? Pues el primero que puede tronar su memoria, ¿no? La memoria que tiene, pero para eso Ajá. había un mecanismo que traía los registros más consultados, ¿no? ¿Me acuerdo? Así es, ahí es donde entra este algoritmo. Bueno, miren, yo de entrada les diría, ¿como para qué quieres hacer esto, no? Para empezar. A ver, ¿ustedes para qué van a querer 100 millones de registros cargados a RAM de un jalón? ¿Realmente los van a ocupar? Pues algo como que Solamente, vayas a hacer una estadística en un data warehouse o algo así, sí, no le ve sentido. Solamente, ¿no? Cuando a lo mejor quieren hacer alguna cosa de analítica o algo, pues bueno, tendría tal vez se justifica, pero de ahí en fuera, por eso también tengan mucho cuidado cuando quieran lanzar esto en una base productiva, ojo, porque si lanzan eso pueden provocar que el desempeño de la base se caiga. Así lanzando consultas muy pesadas, pueden provocar que la base se caiga o por lo menos se va a hacer muy lenta. Entonces tengan cuidado, no lancen una sentencia en una base productiva así tal cual. ¿Qué tendrían que hacer para validar si es seguro lanzar su sentencia? Pues, revisar lo que le llaman un plan de ejecución. ¿Ok? Que vamos a platicar un poquito más adelante de ellos, pero esto se ve más sobre todo en distribuidas. Ahí es donde sí los vemos a detalle, donde sí les enseño cómo, o bueno, aprendemos cómo se lee un plan de ejecución y con base a ello ya podemos lanzar la sentencia con toda confianza. ¿Ok? Bueno, entonces les decía, con lo que hemos aprendido ahorita, ustedes pensarían, ¿a poco estos 100 millones de registros se van a guardar en el DB buffer caché? Pues no, porque es mucho, ¿no? ¿Qué es lo que hace el manejador? El manejador ve, oye, me estás pidiendo guardar cargar un montón de buffers en el default, pues me lo voy a acabar. Entonces no vamos a hacer eso. Lo que va a hacer el manejador es que si todos estos bloques, imagínense que todos estos bloques se tienen que ir aquí en el DB buffer caché, pues no voy a guardar todos, ¿verdad? Solamente voy a tomar a los que se les llaman los más populares. Los bloques más populares de esta tabla son los que se van a cargar aquí. ¿Por qué? Porque el manejador va a tratar de adivinar que muy probablemente solamente estos bloques son los que va a utilizar. Entonces, nada más va a cargar una parte. ¿Ok? Y hasta ahí se va a quedar. ¿Por qué? Porque si no nos vamos a acabar todo el DB buffer cache. Entonces, ese es otro algoritmo que se llama el algoritmo basado en, así le pusieron, ¿no? Basado en temperatura. ¿Ok? Que les decía, no es porque tenga que ver con que aumente la temperatura. Me decía un alumno que le mide un termómetro al server, ok. Más bien se refiere a, en inglés le llaman hot blocks, o sea, pero la palabra aquí hot a veces la traducen literal y pues no es como que la temperatura, ¿no? Hot block, así está en la documentación. Pero un hot block, un bloque hot se refiere a qué tan populares, ¿no? Qué tan
qué tanto se ha consultado. Inclusive hay un contador que el manejador de manera interna va incrementando cada vez que este bloque se accede a él, ya sea para leer o para escribirlo, este numerito se va incrementando. Entonces hagan de cuenta como que aquí tuvieran un contador. Este tiene el 3, este tiene el 4, este tiene el 5, a lo mejor este tiene 0 y este tiene 1. Entonces se revisan estos contadores y vamos a suponer que estos son los más populares, ¿ok? Y estos son los que se cargan en el caché. A eso se refiere este algoritmo, ¿ok? Y ya si de plano es demasiada la cantidad de RAM que se va a usar aquí, acuérdense que por acá está el usuario, por acá está su server process, y recuerden que el usuario también tiene su área de memoria privada. ¿Alguien recuerda cómo se llaman estas áreas de memorias privadas que tiene cada usuario? Que la comentamos un PGA. poco. Exacto, su PGA. Si de plano la cantidad de datos puede pegarle al DB buffer caché, entonces el manejador puede optar por saltarse el DB buffer caché y guardar los bloques en la memoria PGA del usuario. ¿Ok? Es decir, este usuario me pide un montón de datos en RAM. Ah, bueno, pues entonces no voy a comprometer el DB buffer caché porque esto es algo común, es algo compartido. Mejor entonces pues vamos a usar uso de la memoria del usuario que pidió esta consulta. ¿Ok? Entonces los datos se almacenan en caché, sí, pero en la PGA, no en el DB buffer caché. ¿Ok? Mientras quepan, ¿no? ¿Mandé? Mientras quepan. Mientras quepan, obviamente, mientras no me acabe la RAM del server. Las PGAs pueden crecer, ¿eh? Si la base está configurada de manera automática, puedes tener una PGA gigantesca de un usuario. O sea, podría verse así, ¿no? Este usuario tiene una PGA gigantesca y tus demás usuarios pues tienen su PGA pequeñita. E inclusive hasta más grande que el DB buffer caché si es necesario. ¿Por qué? Porque este usuario me está pidiendo una mega consulta, ¿no? Ok. ¿Alguien iba a comentar algo? Yo que sería el becario que no sabe hacer consultas. Y Ah, los demás. exactamente. Sería aquí uno de ustedes que tomó avanzadas y estaba durmiendo las clases en línea, ¿no? Ok, pero se pueden acabar la RAM del server, ¿eh? La ventaja, ¿cuál sería? Que estamos protegiendo a la SGA, que es una área compartida. ¿Qué quiere decir? Que va a haber otros usuarios que están accediendo a la SGA y pues no pasa nada, ¿no? El desempeño de la base no se afecta, aunque tengan por aquí a un becario que está consumiendo un montón de RAM. Ok. ¿Vale? Bueno. ¿Cuál sería la única desventaja de saltarme el DB buffer caché? ¿A alguien se le ocurre? Si me salto el DB buffer caché y los datos los mantengo en RAM, pero en la PGA, ¿cuál pudiera ser la desventaja de tenerlos acá y no haberlos almacenado en el default pool? Que los demás no puedan acceder a ella, ¿no? Así es. Si viene un usuario y consulta datos que están aquí en esta PGA, pues ni modo, va a tener que cargarlos acá. ¿Ok? Bueno. ¿Qué más? Platicamos también de los modos consistente y actual, o en inglés sería current y consistent mode, que te puede tener un buffer. Esto igual dentro del DB buffer caché. Y por aquí vimos esta imagencita. ¿Quién me explica qué eran estos modos? Pues yo entendía que el consistente era cuando un usuario estaba editando un dato, pues el usuario que editaba el dato sí veía el nuevo dato, Ujú. pero el que no estaba editando ese dato veía el registro viejo, que era, y al ver ese registro viejo, eso era una lectura consistente, y el que hacía una current era el que pues estaba editando el dato, el que hizo la edición del dato, más bien dicho. Muy bien. O sea, el usuario el usuario que generó esa transacción. Muy bien. Sí.
Y eso obedece a lo que son, eso es un concepto muy importante porque eso nos permite implementar las propiedades así de las transacciones y los niveles de aislamiento que ofrecen las transacciones. ¿Se acuerdan de esos conceptos de bases 1? Aquí algo que les puedo recomendar es que en general como ingenieros en computación, algo de lo que les preguntan mucho en las entrevistas laborales es justamente dentro del área de bases de datos, les preguntan qué es una transacción, les preguntan los niveles de aislamiento y les preguntan todo lo que se refiere a bloqueos, pero sobre todo los niveles de aislamiento y las propiedades ACID. Esto es bien importante que nunca se les olvide, sobre todo también si se van a dedicar al área de ingeniería de software. Esto es algo que nunca se les debe de olvidar. En primero, por las entrevistas laborales, ¿va? Y en segundo, porque cuando desarrollan software, tienen que tenerlas bien presente. Porque si no las ubican, pueden provocar muchos problemas en su software. Porque, sobre todo si es un software que tiene concurrencia, pero pues díganme, hoy en día, ¿qué sistema no es concurrente? Con concurrencia me refiero a que múltiples clientes pueden estar accediendo a su misma base de datos. Esto ocurre, por ejemplo, en cualquier sistema web. En cualquier sistema web, hoy en día la mayoría de los sistemas son web. Entonces van a tener concurrencia. Entonces, su software tiene que tener presente qué va a pasar cuando dos usuarios intenten modificar un mismo registro. Y aquí es donde entran todos estos conceptos. Transacción, niveles de aislamiento y propiedades así. Entonces, tienen que entender bien estos conceptos porque si no, si programan mal las cosas, pueden tener problemas de corrupción de datos. El clásico ejemplo que les platico yo en Bases 1, ¿cuál es? El clásico problema de la asignación de boletos, ¿no? De cuando a dos clientes le asignas el mismo asiento. Si su software no lo programan bien, pueden caer en ese tipo de problemas y pues obviamente son problemas graves. ¿Ok? Entonces, repasen estos temas si es que no los han, si es que ya se les olvidaron. Ahí están mis notas de bases. En el tema 8, ahí viene la parte de las transacciones. ¿Vale? Y pues el fundamento, ¿no? La manera en cómo la vas a implementar sale desde aquí, en proporcionar estas lecturas consistentes y actuales. E inclusive vimos este diagramita, ¿no? Esta secuencia de pasos. ¿Alguien tiene alguna duda de estos conceptos? Que también ya los habíamos revisado. No, profe. Ok, bueno, yo asumo entonces que hasta lo que vamos ahorita todavía estamos haciendo un pequeño repaso y me parece que llegamos hasta aquí. Ridolo Puffer, ya platicamos de él hace un momento, ok. Y después ya pasamos a lo que fue SharePool, que también ya revisamos SharePool, ¿vale? Bueno, antes de continuar con SharePool, ¿dudas algo de algo que no hayan entendido del DB Buffer Caché? Bueno, después comenzamos, seguimos trabajando con SharePool. SharePool también es un área de memoria bien importante, porque prácticamente todo lo que se hace en la base hace uso de SharePool. Prácticamente cualquier actividad. Procesar una consulta, hacer un backup, lanzar transacciones, etcétera. ¿Ok? Dentro del SharePool, como vimos, pues hay varias áreas de memoria también. Una de las más importantes es el Library Cache. ¿Alguien recuerda cuál es la finalidad o el uso del Library Cache? Con estas imagencitas tal vez podría responder la pregunta. ¿Qué era? ¿Se acuerdan?
Es más que nada como para reutilizar código, ¿no? Que pueda ser compatible. Exacto. Ese es un muy buen punto para que no se les olvide. El library caché, ¿cuál es su uso? Así como en el dbuffer reutilizamos datos, en el library caché lo que va a hacer es reutilizar código. ¿En qué sentido? Código compilado de sentencias SQL precompiladas. ¿Ok? Entonces, este pool tiene, pues básicamente, un montón de sentencias ahí ya precompiladas. Aquí va a estar select, insert, delete, pero van a estar guardadas en memoria. ¿Ok? Recuerden que cuando al manejador le enviamos una sentencia, el manejador básicamente tiene que hacer todo lo que ustedes vieron en compiladores, ¿se acuerdan? El análisis sintáctico, el análisis léxico, el análisis semántico, ¿ok? Y luego de ahí, sobre todo cuando son consultas, el manejador tiene que hacer algo que le llaman el plan de ejecución. El plan de ejecución no es otra cosa más que una serie o secuencia de pasos que el manejador va a ejecutar para poder procesar la consulta. Entonces, todo este análisis y el cálculo del plan de ejecución, ¿ok? Llevan tiempo, ¿no? Requieren procesamiento. El beneficio va a ser si yo guardo esta información o si guardamos esto que ya se hizo y si después viene otro usuario y lanza la misma sentencia, pues ya me ahorro hacer el parseo y me ahorro generar el plan de ejecución. Y eso va a provocar también que tengamos un mejor desempeño. Y eso es importante, ¿eh? Han hecho pruebas. De repente por ahí me tocó ver un video en donde gente de Oracle hacía pruebas en cuanto a que si no reutilizamos esta funcionalidad, el desempeño sí decae de la base, yo creo que hasta en un 30%. O sea, sí se ve el beneficio de esta funcionalidad, ¿no? Y entonces en su momento comentamos en clase, ¿no? Que qué pasa, por ejemplo, cuando ustedes hacen los sistemas y hardcodean todos los valores de las sentencias. ¿Se acuerdan que platicamos de eso? Por ejemplo, si hacemos insert into estudiante, ok, las columnas, y luego le ponemos values, y aquí ponemos todo. El estudiante 1, Juan, y así sucesivamente, ¿no? O sea, si imaginan cuántas sentencias de estas pudiéramos tener que prácticamente son las mismas, pero ¿qué es lo único que cambia? ¿Qué es lo único que cambia? La información que vamos a guardar. Las variables, ¿no? Y esto se debe a que desde el software hardcodeamos todo aquí. O sea, lo ponemos así todo concatenado. Esto no es lo recomendable, que era lo recomendable. ¿Quién me dice que ya lo habíamos revisado? En lugar de Las poner sentencias eso. preparadas. Ajá. ¿Y cómo se le llamaban a estas cositas que ponemos aquí? ¿Eran los placeholders? Ajá. O también que tienen esta sintaxis. Placeholder 1, placeholder 2. Aquí simplemente estoy utilizando esta cadena, pero ustedes pueden poner cualquier cadena aquí. Okay. El manejador los identifica porque tiene 2 puntos y luego tiene una cadena. Yo puedo poner cualquier cadena, le puedo poner hola si quieren, 2 puntos hola, ¿no? A mí me gusta poner esto PH1 para indicar que es un placeholder. También los van a encontrar en documentación como bind variables. Ok. De hecho, si traducimos esta palabra, ¿qué significa bind? ¿Quién me dice? Ligar. ¿Otra vez, perdón? Era como ligar. Ajá, como vincular, como ligar, como asociar, ¿no? Entonces, aquí este placeholder me va a permitir vincular una variable aquí con un valor. Este valor después se los proporcionamos de manera separada. La ventaja de hacerlo así
es que en el library caché solamente habría una copia de esta instrucción y no va a haber tres, no habría tres así a que si lo hacemos de esta manera. Entonces, esto nos va a pegar en desempeño, porque realmente estamos haciendo el procesamiento de una consulta que tiene la misma estructura, ¿ok? Y lo único que varían son sus datos. Entonces, es prácticamente también obligatorio que ustedes como ingenieros pues siempre traten de lanzar este tipo de sentencias, sobre todo cuando desarrollen software. Además, por las cuestiones de inyección de SQL que platicamos en clase, ¿no? Bueno, entonces este es el principal objetivo del library caché contenido dentro de SharePool, ¿vale? Hay otras áreas también que son importantes, por ejemplo, el Data Dictionary Caché, que contiene este pool, este caché más bien, como su nombre indica, el diccionario de datos se almacena en tablas, en disco. El diccionario de datos se ocupa muchísimo, ¿ok? Por ejemplo, cuando un usuario lanza una sentencia insert, pues para validar que la sentencia insert esté bien planteada, primero que nada, pues el manejador tiene que checar que las tablas que está involucrando en el insert y las columnas, pues sean válidas, ¿no? ¿Qué tal si le pongo una tabla que no existe? ¿Cómo detecta el manejador para validar si la tabla existe o no? Pues tiene que consultar en el diccionario de datos si la tabla existe, ¿no? Para validar si las columnas son correctas, pues tiene que consultar en el diccionario. Se fija en el diccionario, pues lo utiliza muchísimo para procesar consultas o sentencias, entre otras cosas. Entonces, imagínense, estar cargando de disco a cada rato los datos del diccionario sería un tanto ineficiente. Entonces, esta área de memoria permite mantener el diccionario en caché. ¿Ok? Y aquí lo almacena, no lo almacena en formato de buffers como en el caso del default pool, sino más bien se almacena en formato de renglones, tal cual como lo vemos nosotros. ¿Vale? Server Result Caché se ocupa para, ya habíamos platicado, el resultado de una sentencia, de una consulta, se almacena aquí tal cual. ¿Ok? ¿Saben para qué otra cosa también puede utilizar este caché? Para invocar funciones. Ustedes saben que una función tiene parámetros y me regresa un valor. ¿Ok? ¿Qué pasa? ¿Qué creen que pase si el manejador detecta que la función se vuelve a ejecutar exactamente con los mismos parámetros? ¿Qué creen que va a hacer el manejador aquí? Ya no hace la operación, ¿no? Nada más manda el resultado. Ajá, exacto. Ya no invoca la función y ya nada más manda el resultado. Obviamente, si se envían los mismos parámetros, la misma función, y la función es determinista en cuanto a que siempre se va a obtener el mismo resultado para una combinación de parámetros, pues nos ahorramos su ejecución. Bueno, estos resultados de las funciones se guardan también aquí. Okay. Bien, y por último el Reserve Pool. Reserve Pool es una subárea que básicamente se emplea para casos donde se requieran áreas de memoria más grandes y que estén pegaditas, o sea, áreas de memoria juntas, contiguas. Sobre todo para funcionalidades que requieren una mayor cantidad de RAM, por ejemplo, hacer un backup o algo del estilo, que requieran más RAM. Entonces, en ese sentido, Reserve Pool nos puede ayudar. ¿Ok? Bueno, dudas con lo que es Share Pool. Esto ya lo habíamos más o menos revisado, ¿no? Y me parece que hasta ahí llegamos, ¿cierto? Creo que sí, creo que nos corrieron ahí. Ahí nos corrieron, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a continuar ahora sí con el siguiente pool que se llama Large Pool. ¿Ok? Large Pool, digamos, podríamos entenderlo como un pool adicional a Share Pool.
No confundirse, uno es share y otro es large. Large pool tiene la característica, como su nombre indica, de proporcionarnos áreas de memoria, ¿ok? Auxiliares cuando, sobre todo cuando SharePool se le acabe su propia RAM. Es como una especie de respaldo o de complemento hacia el SharePool. ¿Ok? Básicamente se emplea para funcionalidades ya que requieren más cantidad de RAM. Por ejemplo, cuando se hacen backups, de repente se requieren áreas de memoria grandes, sobre todo si son backups de toda la base. Pues imagínense hacer un backup de toda la base. Implica demasiados datos. Entonces aquí Large Pool nos puede proporcionar áreas de memoria adicionales. ¿Ok? Por ejemplo, otras funcionalidades donde se puede emplear es para algo que le llaman Oracle XA, que significa transacciones distribuidas sobre todo. ¿Ok? Implementar una transacción distribuida requiere de varios recursos, gastar ciertos recursos para mantener la integridad. ¿Ok? Que igual no voy a tocar aquí mucho el tema de una transacción distribuida porque eso se ve en la otra asignatura, ¿no? Más bien en distribuidas. ¿Vale? Bueno, Java Pool. Como su nombre indica, ¿por qué creen que existe algo que se le llama Java Pool? ¿Para qué creen que se sirva esta área? Para el código ejecutado en Java. Así es. Podemos ejecutar código en Java. Ajá. Denme un segundito. Exacto. La posibilidad de ejecutar código Java dentro de la base. Por ejemplo, nosotros podemos invocar un procedimiento almacenado y este procedimiento almacenado puede invocar Java. ¿Ok? Una clase Java. O sea, Java corre desde la base de datos. ¿Ok? Hay muchas aplicaciones que hacen uso de este lenguaje, sobre todo cuando quieren aplicar una funcionalidad que no ofrece la propia base. Por ejemplo, en la propia empresa, en Oracle, hay un componente que es multimedia, que por ejemplo pueden hacer procesamiento de imágenes, cambiarle el tamaño a una imagen, aplicarle algún filtro, y esa funcionalidad la hace la propia base, pero en realidad quien lo hace es un programa en Java. Entonces nosotros podemos ejecutar Java dentro de la base. Y obviamente la RAM que se requiere para que se puedan ejecutar esas aplicaciones proviene de este pool. ¿Ok? Se puede controlar con este parámetro. No les he comentado, pero lo vamos a ver un poco más adelante, pero todos las áreas de memoria que hemos visto, el DB buffer caché, el read all buffer, large pool, share pool, todos tienen su parámetro asociado. Todos tienen su parámetro asociado. ¿Ok? Entonces, con este parámetro nosotros podemos ajustar cuánta RAM va a tener cada área. ¿Vale? Por default, esos parámetros están en ceros. Cuando el parámetro está en cero, como vamos a ver más adelante, significa que la cantidad de memoria se administra de manera automática. El manejador determina cuánta. No es que tengan 0 bytes en RAM. O sea, no es que se esté usando 0 bytes, sino más bien que la administración manual está deshabilitada. ¿Vale? Bueno, ya se nos acabó la clase. Quisiera ya nada más llegar a este punto que terminamos de ver todo lo que sería SGA. Los pools que vimos hasta ahorita, ¿no? ¿Se acuerdan? DB buffer caché, read all buffer, large pool, share pool, Java pool, ¿ok? Son, digamos, las áreas de memoria básicas. Hay muchas más, pero bueno, para efectos del curso, para también por la cantidad de tiempo que tenemos, ya no vamos a ver más.
con que entiendan estas áreas es más que suficiente, ¿ok? Hay otras dos áreas más que son importantes, ¿ok? El área fija y el in-memory area. El in-memory area es bien interesante, pero bueno, la platicamos el miércoles y ya después pasaríamos con lo que sería la PGA, que sería ya las áreas de memoria propias de cada usuario, que ya platicamos un momentito, ¿vale? Bueno, Así esa nos empezó a platicar antes de que nos volvieran a correr, ¿no? Ahora que me acuerdo. ¿alcanzamos a llegar hasta acá? Yo ya ni me acuerdo, la verdad. Sí, Eh, llevamos hasta ahí. ¿Sí? Ah, miren. Bueno, Llegamos hasta ahí, pero Es la que no verdad acabamos. sirvió mucho el resumen de ahorita, porque les ayudó, sí, nos ayudó un mo para que volvamos a tomar ritmo, ¿no? Y por ejemplo, este día yo nada más alcancé a apuntar que vimos esos puntos, pero realmente no apunté nada porque los vimos demasiado rápido. Muy porque ya- rápido, ¿no? Sí, el miércoles voy a retomar a partir de aquí, ¿vale? Todavía vamos a ver estas dos porque sí vale la pena comentar un poquito, aunque la verdad no las vemos tan a detalle aquí en avanzadas porque pues es mucho, ¿no? Es mucho, ¿ok? En otros cursos sí las vemos más a detalle, pero aquí nada más es que tengan la idea general. Entonces, la siguiente clase terminamos esto y comenzamos con PGA, ¿ok? Bueno, Vale, profe. Gracias. cuídense, nos vemos el miércoles y pues a ver, no tuvimos ningún inconveniente en la clase, pues vamos a seguir en esta modalidad, esperemos no por mucho tiempo, ¿vale? Avancen en sus ejercicios prácticos del tema 4, por favor, hasta ahorita van 2, ¿ok? Y ya la siguiente clase seguimos, continuamos. Muchas Vale. gracias, profesor. Buen sí, día, profe, muchas gracias. hasta luego, Ya. bye, Gracias, profe, hasta la próxima. bye. Nos vemos, buen día, cuídense. Iván Carlos, ¿alguna duda, pregunta? Ya voy a terminar la sesión.